Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a las rápidas del profe. Gracias por acompañarnos. No olviden en darle like, me gusta a nuestros videos y de picarle en la campanita para que se suscriban a nuestro canal. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y creo que es del interés general. Se comienza a hablar acerca de qué panorama nos espera cuando regresamos a esta nueva normalidad que le está llamando el gobierno, cuando regresemos paulatinamente a nuestras actividades normales, tanto lo que es nuestra vida cotidiana social como lo laboral y lo económico. Y el día de hoy vamos a tratar precisamente ese tema, cómo es que nosotros aquí en México vamos a regresar a esta nueva normalidad después de la cuarentena que vivimos a consecuencia del coronavirus, el COVID-19. Vamos a hablar acerca específicamente de lo que es economía y el desempleo, porque pienso que estos dos son los factores más importantes a considerar en este momento y de interés general para todos, absolutamente para todos. Nos vamos a enfocar en dos sectores muy específicos, lo que son las MIPIMES, micro, pequeña y mediana empresas, y lo que es el comercio informal. ¿Por qué? Las MIPIMES representan nada más y nada menos que arriba del 50% del Producto Interno Bruto, y el comercio informal tiene un padrón aproximado de arriba de 30 millones de personas. Estamos hablando de una gran mayoría de la población mexicana que está involucrada directa o indirectamente con cualquiera de estos dos sectores de nuestra economía. Así que vamos a comenzar hablando acerca de las MIPIMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas aquí en México. Según datos de INEGI, el 76% de las MIPIMES no tienen acceso al financiamiento en condiciones normales, o sea, cuando nuestra economía está trabajando normalmente, no en las condiciones que tenemos actualmente, porque obviamente en estas condiciones, pues todavía es mucho más difícil en que las MIPIMES puedan tener acceso a financiamientos, instrumentos de financiamiento para que ellos puedan crecer o innovar o si, tan siquiera tratar de sobrevivir durante estos tiempos. Otro factor que opera en contra de las MIPIMES en condiciones normales de nuestra economía es el hecho que 95% de ellas no se vinculan a cadenas de valor. ¿Qué significa? ¿Qué son cadenas de valor? Que no generan alianzas y negocios con empresas grandes. Esto limita mucho el mercado y el margen de operación que tienen las MIPIMES. Si tuvieran alianzas con empresas grandes, pues podrían incrementar su mercado y también su margen de operación. Como les había mencionado, las MIPIMES aportan nada más y nada menos que arriba del 52% del Producto Interno Bruto en nuestro país. El 52%, bueno, arriba del 52% de hecho. Esto es más de la mitad, las MIPIMES. ¿Ok? Vamos a grabarnos este dato en la memoria. Y otro dato importante que necesitamos tener en cuenta, porque vamos a hablar acerca del desempleo, del empleo y de la economía un poco más adelante. Tomen en cuenta este dato, las MIPIMES emplean arriba de 35 millones de personas en nuestro país a nivel nacional, 35 millones, ¿ok? Recuerden, 35 millones solo los empleados que trabajan para las MIPIMES o empleados por una MIPYME. Vamos a revisar algunos datos interesantes también acerca de las MIPIMES. En condiciones normales, una empresa en general, no solo una MIPYME, sino una empresa en general, puede durar hasta 12 meses para comenzar a funcionar, es decir, para que comience a generar utilidades, que se considere que llega a su punto de equilibrio. En condiciones normales también, las MIPYMES aquí en México tienen una vida promedio de 7.7 años. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de las MIPYMES aquí en nuestro país, pues no duran
a más de 7 años. Vamos a decirle en general el promedio de vida de una empresa, de una micro, pequeña y mediana empresa aquí en México, no rebasa los 8 años. No es una regla general porque obviamente debe de haber MIPYMES que ya tienen muchos años establecidas y operando en nuestro país, pero sí es un hecho que en general, en promedio, la vida activa de una micro, pequeña y mediana empresa es de menos de 8 años aquí en México. Según la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México, el 57% de MIPYMES, que son miembros de esta asociación nada más, ¿verdad? Han declarado que van a tener dificultades para poder pagar a sus empleados a partir del mes de mayo, o sea, de este mes. Quiere decir que más de la mitad, casi el 60% de las MIPYMES que están afiliadas a esta asociación ya están dando el grito de auxilio y decir, hey, a partir de mayo me voy a ver en muchas dificultades para poder seguir sosteniendo el gasto de mi nómina. El 25% también declaró que en este mismo mes, ¿verdad? Se van a ver forzados a comenzar a despedir gente y hacer recortes de personal. Este es el panorama de las MIPYMES a la fecha, al mes de mayo. Recuerden, un panorama en donde hemos tenido prácticamente casi muchos de nosotros ya arriba de 2 meses de aislamiento social, de quédate en casa, de no salir. Algunos hemos tenido la bendición y el privilegio de que podemos trabajar desde casa, como en mi caso, nuestra empresa, una empresa americana, muy consciente de la peligrosidad de esta pandemia, mandó a todo su personal a laborar de manera remota desde casa, pero no todos han tenido esa ventaja y esa bendición. Ha habido muchas empresas que tomaron el camino fácil y decidieron mejor hacer recorte personal. Imagínense todo lo que es nuestro sector turismo, por ejemplo. ¿Cuántos prestadores de servicios no hay en el sector turismo que uh, dependen de que, por ejemplo, un hotel se mantenga abierto? Todos aquellos que le venden insumos a un hotel, ¿de qué viven ahora? 2 meses, estamos hablando de 2 meses sin poder generar ningún tipo de ingreso a través de su medio normal para generar algún tipo de ingreso que sería ya sea su empresa o el empleo que les dan a través de una MIPYME. Entonces, este es el panorama de las micro a pequeñas y medianas empresas en México al mes de mayo. Y recuerden bien el número de 35 millones, arriba de 35 millones de empleados que trabajan para este tipo de empresas. Ahorita en mayo todavía no regresamos a la nueva normalidad, pero más adelante vamos a discutir qué es lo que va a pasar, cuál es el panorama realista que estas empresas y sus empleados van a estar enfrentando. Ahora vamos a hablar acerca del comercio informal. Más de 30 millones de personas trabajan en comercio informal en nuestro país. Más de 30 millones. Si se dan cuenta, ya llevamos 35 millones de empleados que trabajan para micro y pequeñas y medianas empresas en México, más 30 millones de personas que trabajan en comercio informal, y esto era 2018. Estoy seguro de que esas cifras han subido en el 2019, pero todavía no existe un censo actualizado. Pero vamos a dejarlo conservadoramente en los 30 millones que se contabilizaron durante el censo de 2018. Este tipo de empleados o este tipo de actividad no tiene o no te genera prestaciones de ley como son el Seguro Social, este Infonavit, Fondo del Retiro, etcétera, ¿verdad? Y si las MIPYMES no tienen acceso a fuentes de financiamiento, pues el comercio informal mucho menos. Existen algunas fuentes que son peor que agiotistas, como los famosos créditos grupales que tienen unas tasas que matan a cualquier negocio y unos montos que no les alcanza para nada realmente. Entonces, el estímulo por el lado del financiamiento es prácticamente inexistente en nuestro país, tanto para las MIPYMES como para el comercio informal, que si se regulara podría convertirse en una
y catapultarse a lo mejor como una nueva vía de crecimiento económico en nuestro país. Ojo con eso. Y bueno, como lo acabo de repetir, no hay apoyos suficientes para este sector económico, ni por parte del gobierno ni por parte del sector privado, o sea, la banca comercial tampoco tiene ningún tipo de programas para apoyar el comercio informal y aquellos que se dedican a este tipo de actividades. Entonces, ¿cuál va a ser el panorama de la economía que tanto las MIPYMES como aquellos que se dedican al comercio informal van a estar enfrentando una vez de que regresemos a la nueva normalidad? Bueno, volvemos a retomar el punto en que 30 millones de personas trabajan en comercio informal y estos están buscando que una vez de que regresemos a nuestra nueva normalidad, ellos puedan volver a ejercer su actividad económica a lo que se dedicaban anteriormente. Sin embargo, si somos honestos, tanto ellos como las MIPYMES y todos nosotros, ¿verdad? Vamos a llegar a una nueva normalidad en donde la economía va a seguir comprimida, donde la gente no va a tener dinero para gastar y los que tienen para gastar lo empiezan a guardar, lo empiezan a contraer. La contracción de la economía no se va a ir rápido y no va a pasar de la noche a la mañana. 30 millones de personas trabajando en comercio informal y los 35 millones de empleados que habíamos contabilizado que trabajan para MIPYMES. Todos estos yo los considero como el grupo más vulnerable y de más alto, de más bajo riesgo, digamos, de más baja probabilidad para que puedan volverse a integrar a la vida productiva. Por lo mismo que les decía, vamos a regresar a una economía que va a estar contraída todavía y donde la recesión no va a tener una recuperación inmediata. Uh, si consideramos, o sin considerar más bien, todos los empleados que han perdido su trabajo y que eran empleados de empresas grandes, todos los despidos masivos que hubo a partir del mes de enero, febrero y hasta la fecha, ¿verdad? Y que trabajan para grandes empresas, todos esos no están contabilizados dentro de los 30 millones de personas que trabajan en comercio informal y tampoco están contabilizados dentro de los 35 millones de empleados que trabajan para MIPYMES, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos claros. Sin embargo, el gobierno nos presenta la siguiente información. Según el gobierno de la República, hasta este momento se han perdido a causa de la pandemia del coronavirus y por causa de la recesión económica 770,000 empleos en México. Lo que el gobierno no nos dice mañosamente, porque otra vez yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre muy mañoso y muy mentiroso, son 770,000 empleos, pero de aquellos empleados que sí cotizaban en el Seguro Social, porque ojo, esta cifra la está dando a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiere decir que solo las personas que tenían beneficios, que cotizaban, que sus empleadores los tenían dados de alta, son los que están siendo reportados como que ya no están activos. Pero ¿qué hay de todos aquellos que, por ejemplo, trabajaban? Vuelvo a la industria del turismo, porque aparte, pues yo colaboro con una empresa que trabaja dentro de esta línea de negocios. Aunque es una empresa americana, pero bueno, tenemos mucho que ver con el mercado en México también, de manera directa e indirecta en muchas formas. Hay mucha gente, por ejemplo, que en los destinos turísticos se dedica a transportar al turista y trabajan a muchos establecidos, pero también muchos de manera informal. ¿Qué hay de todos esos? Los meseros, toda la gente que trabaja en el área de restaurante. Mucha gente no lo sabe, pero en la gran mayoría de los restaurantes y bares, el mesero, las meseras no reciben un salario. Viven literalmente de las propinas. Y cuando reciben un salario, ni siquiera es el salario mínimo lo que les dan. Simplemente les dan algo simbólico cada día, pero su mayor entrada y su entrada principal va a estar en las propinas. Entonces, si tú eres un mesero y llevas 2 meses sin trabajar en ningún lugar, porque pues si eres mesero y ningún restaurante está abierto, ningún bar está abierto, ninguna cafetería.
Ningún lugar en donde puedan necesitar un mesero está funcionando hoy en día. No tienes a dónde ir a laborar, no tienes un ingreso. Entonces, imagínate, ¿serán solo esos 770,000 los empleados que no tienen un ingreso en este momento? Claro que no. Ahorita estamos muy por encima de esa cifra de gente que ha perdido su ingreso y que no tiene manera de generar un ingreso para seguir sosteniendo sus gastos corrientes uh, y los más básicos para sostener a sus familias y a sus hogares. Entonces, esta cifra de 770,000 empleos perdidos hasta ahorita es una total y absoluta mentira. Y más que eso, una fantasía. Es una fantasía, porque no es posible que solo 770,000 empleados hayan quedado sin una fuente de ingreso a raíz de la recesión, cuando en Estados Unidos ya estamos hablando de millones, de millones. Pero eso sí, nuestro gobierno nos quiere presentar una realidad en donde dicen, no, nosotros estamos mucho mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Sí, ajá. ¿Qué es lo que dice el gobierno cada vez que nosotros los confrontamos o les preguntamos que por qué los números no checan? Bueno, pues así es como el gobierno de México responde cuando los números no les cuadran, como ahorita, que lo acabamos de demostrar, con hechos que son innegables, no hay vuelta de hoja. Ahí está la respuesta. Esta es la cuarta transformación. Este es el futuro por el cual millones de mexicanos votaron. Este es el hombre a que muchos mexicanos le aplauden y lo idolatran y le reconocen un triunfo que ni siquiera se ha ganado, porque no ha logrado absolutamente nada, ni para México, ni para los mexicanos. Siguiendo en nuestro tema, porque hoy no vamos a hablar de grilla, hoy no va a haber grilla, aunque me gusta, pero hoy no. Vamos a hablar acerca de cuál va a ser el panorama de nuestro regreso a la nueva normalidad. Primero que nada, algo en lo que tenemos que ser muy realistas y pensarlo de verdad con la cabeza muy fría, es que la recuperación económica va a ser lenta. No vamos a regresar, si mañana sacaron un decreto que ya se encontró la vacuna y va a haber vacunas para todos en 2 meses y regresamos todos, absolutamente todos a nuestra vida normal en 2 meses, en la recuperación de la economía no va a volver a ser la misma de lo que era antes de la pandemia. No va a pasar. Va a ser una recuperación muy lenta, especialmente aquí en México. Va a haber una demanda muy baja de servicios, va a haber un desempleo muy alto y como se los dije anteriormente, la economía va a seguir contraída. Entonces, por eso mismo es que no puede haber una recuperación rápida y cualquiera que prediga o se atreva a proyectar que la recuperación se va a dar este mismo año, el año que entra, está mintiendo. Estados Unidos, de la última recesión de 2008-2009, de donde yo estuve ahí, no se recuperó en 10 años. Todavía a la fecha, Estados Unidos seguía viviendo las secuelas de la recesión de 2008-2009. Entonces, México no va a ser la excepción. Andrés Manuel López Obrador no va a descubrir jamás el hilo negro. Eso se los garantizo. Otra situación con la cual nos vamos a enfrentar es que va a haber pocas oportunidades para poder emprender, si no es que van a ser nulas. Las oportunidades para poder emprender van a ser pocas, pero aquellos que puedan despegar van a tener muy buena oportunidad de destacar si lo hacen con buena planeación y sobre todo si tienen acceso al capital, que eso va a ser lo más importante, no solo para poder despegar, sino para poder sobrevivir un tiempo considerable mientras la economía comienza a reactivarse. Si el acceso al financiamiento ya era prácticamente inexistente, por ejemplo, para las MIPIMES y para aquellas personas que se dedican al comercio informal. Imagínense ahora, va a ser prácticamente imposible que como empresario o como alguien que se dedica al comercio informal puedas tener acceso a cualquier tipo y forma de financiamiento, ya sea del gobierno o de la banca comercial. Simplemente no lo va a haber.
Son condiciones negativas las que las MIPYMES tienen que esperar a corto, mediano y largo plazo. Por lo mismo que les digo, no va a haber una recuperación rápida, no la va a haber. El comercio informal que llegue a sobrevivir todos estos retos, porque son grandes retos para ellos, va a tener que enfrentar muy seguramente, ¿verdad? Jornadas mucho más largas de trabajo que las que ya tienen ahora, con mucho menos ganancias. Este es un panorama gris, sin embargo, se puede salir de este tipo de situaciones. Eventualmente, sí, la economía va a alcanzar o se va a recuperar, va a alcanzar el nivel que tenía o a lo mejor se pone mejor, eso no lo podemos predecir a ciencia cierta, pero va a tomar tiempo. Y durante este tiempo esperan grandes retos, a, tanto a las MIPYMES como a aquellos que se dedican al comercio informal. Grandes retos, de verdad que se espera una situación muy crítica en los años por venir. Algo también con lo que tenemos que ser muy realistas es que el mundo como lo conocíamos antes de la pandemia ya no va a volver a ser igual. Esta nueva normalidad a la que vamos a regresar una vez de que se logre controlar tanto el nivel de contagios como de mortalidad causado por el coronavirus, esta nueva normalidad vamos a tener que aprender a vivirla y adaptarnos para sobrevivir junto con ella. Difícilmente en el corto y mediano plazo vamos a volver a vivir una normalidad como la que teníamos antes de que comenzara la pandemia. Y mejor ser realistas a forjarnos una fantasía mental que no existe. Vamos a suponer, ¿verdad?, que regresando a la nueva normalidad, vas a ser uno de los muchos desafortunados que van a estar desempleados o sin una fuente de ingresos. Mi consejo es porque ya pasé una recesión y en Estados Unidos, como ya lo platiqué en otro video, en Estados Unidos se vivió de una forma muy distinta de lo que se vivió aquí en México, la recesión del 2008 y 2009. Yo trabajaba en el mercado hipotecario y al venir la crisis y el colapso del mercado hipotecario en Estados Unidos, pues me quedé sin ingresos. Así literal, de la noche a la mañana simplemente no había nada, nada. Yo les doy el consejo de ponerse creativo. No dejes de buscar empleo porque pues nunca sabes en qué momento puedes alinear un trabajo. eh, la oportunidad ahí está, las probabilidades existen. Muy complicado, muy complejo sí va a ser, pero no dejes de hacerlo. Hay que generar esa disciplina de seguir buscando empleo y al mismo tiempo buscar una fuente de ingresos inmediatos, algo que te empiece a generar dinero de inmediato, aunque no sea al mismo nivel de salario que tú tenías, pero es importante empezar a generar ingresos lo más pronto posible. Yo les voy a confesar que cuando yo viví la recesión en Estados Unidos y que no, bueno, me quedé sin ningún ingreso, después de haber ocupado un buen puesto a nivel ejecutivo y tener un súper salario y vivíamos pues a muy buen nivel, me encontré sin trabajo, perdimos nuestra casa, nos embargaron nuestros autos y no es bonito, no es una situación fácil de enfrentar, pero pudimos salir adelante. Yo nunca me he dado por vencido y a eso te invito a que no bajes las manos. La situación va a ser complicada, va a ser difícil, pero sí se puede salir adelante. Yo hice lo que les estoy dando como consejo, me puse creativo y de repente descubrí que podía hacer yo remodelaciones y mantenimiento de casas de rebote. Nunca me dediqué a eso, sin embargo, me encontré en esa situación. Y gracias a eso y de que asumí el riesgo y sobre todo que me quité pues el orgullo y la vanidad, ¿no? De decir, no, pues es que yo tenía un puesto ejecutivo y yo ganaba tanto, a cambiar el traje, la corbata, por unos jeans y el cinturón de herramientas. No es fácil, pero pues mejor tragarse el orgullo y dejar a un lado la vergüenza a que tú y tu familia pasen penas y hambres. Entonces, sí hay manera de salir adelante.
Es complicado, no te voy a decir que vas a encontrar de inmediato una fuente de ingresos con la que puedas subsistir, pero sí se puede. Por eso les digo, hay que ponerse creativos y tener mucha calma. Otra cosa que es súper importante, miren, de verdad se los digo por experiencia, es necesario que bajes tus expectativas, tanto del tipo de puesto que estabas o que estás buscando, como de los ingresos que piensas percibir. Difícilmente, si no casi imposible, va a ser que encuentres el mismo empleo o algo similar o algo mejor de lo que tenías antes de haber quedado desempleado, una vez de que regresemos a la nueva normalidad y que sigamos viviendo las consecuencias de la recesión económica. Entonces, vamos a ser realistas, es necesario bajar tus expectativas, tanto de la actividad a la cual te quieres dedicar como de los ingresos que quieres percibir. De otra manera, difícilmente vas a alinear un empleo y vas a conseguir una fuente de ingresos. Esta etapa que vamos a vivir a partir de regresar a nuestra nueva normalidad, yo la veo como cuando la gente corre un maratón. Hay que mentalizarse a largo plazo. No es una carrera rápida de 100 metros. No es saber quién llega primero. Es una carrera de resistencia. Literalmente, una carrera de resistencia en donde tienes que ir midiendo tus fuerzas y donde tu mente y toda tu fuerza, todo lo que tienes, tiene que estar puesto en la meta. Lo importante es llegar. ¿Cómo? No importa. El chiste es llegar. Otro consejo que te doy es que hay que redoblar esfuerzos, trabajar más fuerte, trabajar más. Si ya trabajabas antes, bueno, ahora vas a tener que trabajar mucho más. Y así sí se puede salir adelante. En estas condiciones que vamos a vivir una vez que regresemos a la nueva normalidad, no hay un camino fácil. Ojalá y lo hubiera. De verdad, ojalá y que tuviéramos esa opción en que pudiera haber o existir una salida fácil, pero no es así. El futuro, si lo vemos desde este momento, nos puede parecer incierto y complicado, pero sí podemos superarlo. Tenemos que ser optimistas. De verdad, yo te invito a que seas optimista, pero también tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser realistas. Tenemos que estar bien conscientes de la realidad que estamos enfrentando hoy, en este día de 18 de mayo, y de lo que se nos viene adelante. Optimista, pero realista. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Y el único consejo que te puedo dar es que perseveres, que te mantengas unido con tu familia, no solo con la familia con la que vives, con la que compartes el mismo techo, con la que compartes tu vida diaria y cotidiana, con toda tu familia. Este es el momento en el que más necesitamos mostrar nuestra empatía con aquellos que son menos afortunados que nosotros y de buscar fortalecernos nosotros mismos también. Yo te quiero compartir una experiencia que tuve el primer día que llegué a Estados Unidos. Llegué al aeropuerto de Dallas, al aeropuerto de Love Field, y bajamos a una gasolinería a cargar gas y a comprar bebidas o X. Y bajándonos, me di cuenta que los que atendían esa gasolinería eran hindús. Y ellos me hablaron en su idioma, porque si tú me ves, pues soy de tez morena, ¿verdad? Rubio no soy. Y es muy parecida a nuestra tez a la de ellos. Y me hablaron en su idioma, pues yo no les entendí nada. Después me hablaron en inglés, ya les contesté y me preguntaron que se acaba de llegar, que de dónde venía, ya platicamos. ¿Por qué les digo este ejemplo? Porque todas las gasolineras que yo conocí, eh, o una gran mayoría de ellas, estaban atendidas por gentes hindús, gentes de la India. Y por lo menos ese gesto que ellos mostraron cuando yo me acerqué a la gasolinera, porque de hecho me ofrecieron trabajo ahí, ese gesto que ellos tienen, lo tienen con la gente de su país. Lo que es los hindús y los chinos que llegan a Estados Unidos, ellos se apoyan y se ayudan, aunque no seas un familiar o no seas un amigo cercano, por el simple hecho de compartir la nacionalidad. Si es necesario, ellos te brindan un lugar a donde tú te quedes, o sea, un hogar, un techo, comida y una fuente de ingresos.
una fuente de ingresos. ¿No tienes en dónde trabajar? Yo te consigo trabajo. Y me tocó ver el caso de, el caso de unos dueños de una gasolinera, en donde cuando yo empecé a ir ahí, quien atendía era un joven que su inglés era malísimo porque acaba de llegar a los Estados Unidos. Y como al año aproximadamente ya no lo vi. Y volví a ver al dueño que originalmente atendía esa gasolinera. Le pregunté por el joven. Y entonces me dijo, "Oh, él ya no está aquí. Ahora va a estar en la gasolinera que está en tal lugar". Dije, ah, ok. Dije, ¿trabaja para otra compañía? Y me dijo, no, compró su propia gasolinería. Nosotros lo ayudamos. A ese nivel es como se ayuda a la gente. Lo mismo me tocó ver con los buffets de chinos que hay allá. Tú veías de repente a un chinito que acaba de llegar al buffet de chinos y empezaba a trabajar en la cocina y después ya lo veías de mesero, de mesera, y en un par de años o en un año ya veías que abrían su propia sucursal de buffet de chinos en otro lugar y no lo logran solos, lo logran porque entre ellos sí se apoyan. ¿Por qué es que yo te comento esto? Nosotros como mexicanos hemos hecho muchas cosas bien grandes y bien importantes a lo largo de nuestra historia. Hemos mostrado nuestra solidaridad y nuestra unión, nuestro patriotismo de diferentes formas y en diferentes épocas. Este es una oportunidad preciosa que tenemos para sacar lo mejor de nosotros. A mí me da tanta tristeza, tanta impotencia, tanta rabia el ver injusticias y cosas absurdas como que la gente baje del transporte público a los doctores y enfermeras, como la gente que se le muere un familiar y dicen que están envenenando a sus familiares en los hospitales, cuando nuestros héroes de blanco están arriesgando sus vidas día a día para tratar de salvar la vida de alguien más a quien ni siquiera conocen. Sin embargo, nosotros en nuestra ignorancia, nosotros como pueblo de México, todavía reaccionamos así a este tipo de situaciones. Y es tiempo de que dejemos de hacerlo, es tiempo de que nos empecemos a comportar como la gran nación que somos. Yo lo dije anteriormente, México no es grande por su gobierno o por sus líderes, es grande por su pueblo. Entonces, en este tiempo de tantos retos y tan complicado que se nos presenta, yo te invito a que busques la oportunidad de, número uno, si no estás en una posición desafortunada, sentirte agradecido. Nunca es demasiado tarde para voltear hacia arriba y darle gracias al Creador por todo lo bueno que nos da. Como número dos, yo te diría, busca a alguien que sea menos afortunado que ti y comparte un poco de lo que tú tienes. Lo que es poquito para ti puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien más. Y sí se puede. Si todos hiciéramos lo mismo, México entonces sí va a dar un ejemplo a nivel mundial. No como lo dice Andrés Manuel López Obrador, que por nuestro nuevo modelo de gobierno, México le va a enseñar al mundo cómo se gobierna, ¿verdad? Eso solo lo cree él. Pero en la realidad nosotros sí podemos hacer una diferencia y la podemos hacer de manera efectiva y de manera real, ayudándonos y siendo empáticos y solidarios entre nosotros como pueblo mexicano. Así que, bueno, yo te doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que esta información te haya sido de ayuda, que Dios te bendiga y que las cosas te salgan bien. Finalmente, te invito a que, bueno, pues nos sigas buscando aquí cada semana en nuestra emisión semanal, que nos des me gusta en nuestro canal y que no olvides suscribirte. Recuerda, estas fueron las rápidas del profe. Te doy las gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, quédate en casa y hasta la próxima.